El sonido del llanto de Jeremy rasgó la tranquilidad de la madrugada. Desperté con los ojos ardiendo, el cuerpo pesado y la mente aún atrapada en un sueño fragmentado. Me tomó unos segundos recordar en qué día vivía. Los últimos 2 meses habían sido un torbellino de caos y duelo. Antes, mis preocupaciones giraban en torno a buscar trabajo en mi área, empezar una vida adulta independiente y quizás, con suerte, encontrar el amor en algún rincón de la ciudad. Ahora, lo único que importaba era el pequeño ser humano que descansaba en la cuna junto a mi cama. Jeremy, con apenas 1 mes de vida, se había convertido en mi razón de ser. Nunca imaginé que, con solo 23 años y recién salido de la universidad, la vida me obligaría a asumir la responsabilidad de criar a un bebé. Pero cuando recibí la llamada sobre el accidente de Claire y Peter, supe que todo había cambiado para siempre. En un instante, pasé de ser el hermano menor de una mujer maravillosa a ser la única persona que podía evitar que su hijo terminara en el sistema de adopción. No tenía experiencia, ni estabilidad económica, ni la menor idea de cómo criar a un niño, pero tenía algo claro. Jeremy era mi familia, y no iba a perderlo. El problema era que no era el único que pensaba así. Apenas había logrado acostumbrarme a las noches en vela y a la montaña de pañales cuando apareció Tirso, el hermano mayor de Peter. Un hombre de 35 años con una presencia imponente y una mirada fría que cruzó la puerta de mi pequeño departamento con una única intención: reclamar la custodia de su sobrino. El momento en que nuestras miradas se encontraron por primera vez quedó grabado en mi mente. Tirso vestía un traje impecable, como si estuviera listo para un juicio en lugar de una conversación. Alto, con una mandíbula marcada y el ceño fruncido, parecía el tipo de persona que no aceptaba un no por respuesta. «Tirso, ¿no puedes hacerte cargo de un bebé?». El enfado burbujeó en mi pecho de inmediato. ¿Quién demonios se creía que era para juzgarme sin conocerme? Claire era mi hermana, Jeremy es mi responsabilidad, Tirso y Peter era mi hermano. También tengo derecho a decidir qué es lo mejor para su hijo. La tensión se espesó en el aire. Ambos queríamos lo mismo, proteger a Jeremy, pero la diferencia era que Tirso, con su estabilidad económica, su experiencia y su vida ordenada, tenía más ventajas que yo en una batalla legal. Y así comenzó nuestro enfrentamiento. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que, entre discusiones, acuerdos forzados y noches de insomnio compartidas, nuestras vidas iban a entrelazarse de una manera que ninguno esperaba. Porque a veces, el amor nace en medio del caos. El tribunal estaba en completo silencio cuando el juez ajustó sus gafas y revisó los documentos frente a él. Mi corazón latía con fuerza, mientras mis manos temblaban bajo la mesa. Habían pasado semanas desde que Tirso y yo habíamos iniciado la batalla legal por la custodia de Jeremy, y ahora estábamos a punto de escuchar el veredicto. Miré de reojo a Tirso, sentado con su porte imponente y su expresión seria. Llevaba un traje oscuro que lo hacía parecer aún más inaccesible, pero en sus ojos se reflejaba la misma ansiedad que sentía yo. Por mucho que intentáramos fingir lo contrario, ambos sabíamos que lo que nos unía en ese momento no era el deseo de ganar, sino el miedo de perder a Jeremy. El juez soltó un suspiro y nos miró con severidad. Ambos tienen argumentos sólidos para obtener la custodia. Rafael, eres el tío materno, y has sido el principal cuidador de Jeremy desde la muerte de sus padres. Tirso, eres el hermano mayor de Peter, con estabilidad financiera y un entorno favorable para la crianza de un niño. Sin embargo, hizo una pausa, dejando caer sus palabras como una sentencia. Jeremy es demasiado pequeño para expresar una preferencia, y no hay razones suficientes para declarar a uno más apto que el otro. Mi cuerpo se tensó. ¿Qué significaba eso? Por lo tanto, continuó el juez, este tribunal no puede otorgar la custodia exclusiva a ninguna de las partes en este momento. Lo mejor para el niño es que ambas familias encuentren una solución conjunta. No podía creerlo. Todo este tiempo, todas estas audiencias, y al final, nada. Giré la cabeza hacia Tirso, esperando verlo satisfecho con el resultado, pero en lugar de eso, su mandíbula estaba apretada y su expresión era aún más severa que antes. Salimos del tribunal en silencio. Afuera, la brisa fría de la mañana acarició mi rostro, pero no logró calmar el torbellino de pensamientos en mi cabeza. Jeremy seguía siendo mi prioridad, pero ahora tenía que enfrentarme a un problema aún mayor. Tirso no iba a rendirse, y lo comprobé esa misma tarde, cuando apareció en la puerta de mi diminuto apartamento con una maleta en la mano.
¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté, aún aturdido por la vista del hombre que había estado peleando conmigo en los tribunales, ahora parado en mi umbral como si nada. «Voy a vivir aquí», respondió con naturalidad, como si fuera la cosa más lógica del mundo. «¿Perdón?». Tirso pasó junto a mí sin esperar invitación y dejó su maleta en el pequeño sofá de la sala. «Si el juez dice que los dos tenemos derecho a criar a Jeremy, entonces lo haré. Y como tú no puedes mudarte a mi casa, yo me mudaré a la tuya». «Eso es una locura». «No más que un juicio sin resultado», dijo encogiéndose de hombros. «No confío en que puedas manejar esto solo. Jeremy merece lo mejor». Apreté los puños. Su arrogancia era insoportable, pero en el fondo sabía que tenía razón en algo. Criar a un bebé solo era una tarea titánica. Respiré hondo. «Muy bien», cedí, con los dientes apretados. «Pero pon tus reglas y tus órdenes en pausa. Esta es mi casa, ¿entendido?». Tirso me dedicó una sonrisa burlona. «No prometo nada. Sabía que esto iba a ser un infierno, pero por Jeremy valía la pena intentarlo». La primera noche con Tirso en mi apartamento fue un desastre absoluto. Jeremy se despertó llorando a las 3 de la madrugada, como de costumbre. Me levanté de un salto, acostumbrado ya al horario del bebé, pero antes de que pudiera alcanzarlo, Tirso ya estaba junto a la cuna, alzándolo con torpeza. «Déjame hacerlo», gruñí, extendiendo los brazos para tomar al bebé. «Yo también soy su familia, Rafael. Puedo calmarlo». «No sabes lo que le gusta», repliqué irritado. Pero antes de que pudiera discutir más, Jeremy estalló en un llanto aún más fuerte, lo que me obligó a olvidarme de Tirso por un momento. Tomé al pequeño en brazos y lo mecí suavemente, susurrándole palabras tranquilizadoras hasta que su llanto se convirtió en pequeños sollozos. Cuando finalmente se durmió, miré a Tirso con cansancio. «Mira, sé que quieres ayudar, pero aquí las cosas tienen su ritmo». Tirso suspiró, cruzándose de brazos. «Solo quiero hacer mi parte». Lo entendía. De verdad que lo entendía. Pero eso no hacía más fácil la convivencia con él. A la mañana siguiente, la tensión se trasladó a la cocina. «¿Café?», preguntó Tirso, sosteniendo una taza. «No, gracias», respondí secamente, tomando el biberón de Jeremy. Se encogió de hombros y se sentó frente a mí. «Vamos a necesitar un plan», dijo sin rodeos. «No podemos estar peleando por cada pequeña cosa». Fruncí el ceño sin responder. ¿De verdad estaba sugiriendo que nos lleváramos bien? Jeremy se removió en mis brazos, su pequeño puño aferrándose a mi camiseta. Lo miré con ternura y suspiré. «De acuerdo, pero con una condición». Tirso alzó una ceja. «Que entiendas que yo no pienso rendirme». Él sonrió levemente. «Tampoco yo. La guerra apenas comenzaba. Con el paso de los meses, la convivencia con Tirso dejó de ser un infierno absoluto y se convirtió en algo más complicado. Al principio, cada día era una batalla. Discutir sobre cómo bañar a Jeremy, cómo prepararle la leche, quién se levantaba en la madrugada cuando lloraba. Pero, con el tiempo, sin darme cuenta, dejamos de pelear tanto. Aprendimos a coordinar los turnos nocturnos sin discutir, a compartir el espacio reducido sin sentir que nos asfixiábamos. Y lo más peligroso de todo, empezamos a notar la presencia del otro de una forma diferente. No supe exactamente cuándo comenzó. Quizás fue la primera vez que me desperté y vi a Tirso en la cocina, descalzo, con una camiseta vieja y el cabello despeinado, preparando café con Jeremy en brazos. O tal vez fue la noche en la que, demasiado cansado, me quedé dormido en el sofá y desperté con una manta sobre mí, con el aroma de Tirso impregnado en la tela. Pero lo que sí recuerdo con claridad es la primera vez que lo sentí demasiado cerca. Fue una tarde cualquiera. Jeremy estaba en la cuna, profundamente dormido, y yo intentaba alcanzar un frasco en la alacena cuando resbalé ligeramente. Antes de que pudiera reaccionar, Tirso estaba detrás de mí, su mano firme en mi cintura, su pecho rozando mi espalda. El aire se hizo denso. «Ten cuidado», murmuró, su voz grave resonando en mi oído. Mi corazón latió con fuerza. No debería haberme afectado, pero lo hizo. Me aparté rápidamente, aclarando la garganta. «Estoy bien». Tirso no dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Y ese no fue el único momento. Con cada roce accidental, cada mirada sostenida demasiado tiempo,
El ambiente entre nosotros se volvió cada vez más cargado. Pero justo cuando pensaba que mi vida no podía complicarse más, el destino decidió jugarme una broma cruel. Después de meses cuidando a Jeremy, finalmente tuve la oportunidad de buscar un trabajo en mi campo. Encontré una oferta ideal, una empresa reconocida que buscaba un analista de datos junior. Envié mi solicitud sin pensarlo mucho, y para mi sorpresa, me llamaron para una entrevista casi de inmediato. El día de la entrevista, me presenté con mi mejor atuendo, los nervios a flor de piel, pero con determinación. Me llevaron a una sala de espera y, mientras revisaba mis documentos, escuché una voz familiar acercándose. ¿Qué hace aquí? Levanté la mirada y mi estómago cayó al suelo. Tirso estaba frente a mí, con su traje impecable y una expresión de absoluta incredulidad. ¿Qué estás haciendo aquí? Solté, completamente desconcertado. Cruzó los brazos y me miró fijamente. Rafael, esta es mi empresa. Mi boca se secó. ¿Qué? ¿Soy el dueño? Me quedé en shock. ¿Cómo no me di cuenta? Claro, siempre supe que Tirso tenía dinero, pero jamás pensé que fuera el director general de la empresa a la que estaba postulando. La situación no podía ser peor. O tal vez sí podía. Tirso sonrió de lado, con esa expresión arrogante que tanto me irritaba. Parece que ahora trabajas para mí, y supe, en ese instante, que mi vida estaba a punto de enredarse aún más. Desde el momento en que conseguí el trabajo en la empresa de Tirso, mi vida dejó de tener descanso. Al principio, pensé que a pesar de nuestra convivencia tensa y nuestras discusiones constantes, él sabría separar lo personal de lo profesional. Pero pronto descubrí que estaba equivocado. El primer día fue relativamente tranquilo. Mis compañeros de equipo me dieron la bienvenida y me ayudaron a adaptarme al sistema de trabajo. Sin embargo, cuando el reloj marcó la hora de salida, recibí un correo que hizo que todo mi cuerpo se tensara. De Tirso M. Asunto: pendientes. Antes de irte, pasa por mi oficina. Hay algo más que quiero que hagas. Suspiré con frustración, pero no tenía opción. Subí hasta su despacho y lo encontré revisando documentos con la tranquilidad de alguien que sabe que tiene el control absoluto. Siéntate, ordenó sin mirarme. Apreté los dientes y obedecí. Necesito que revises estos informes y me entregues un análisis detallado para mañana a primera hora. ¿Mañana?, exclamé incrédulo. Pero eso significa que tendré que quedarme hasta tarde. Tirso finalmente alzó la mirada y esbozó una media sonrisa. Exacto. Bienvenido al mundo laboral, Rafael. Y así comenzó mi pesadilla. Día tras día Tirso encontraba alguna excusa para hacerme trabajar horas extra. Si no era un informe, era una base de datos que necesitaba ser reorganizada. Si no era eso, era una reunión de último minuto. Esto es abuso de poder, espeté una noche, cuando me hizo quedarme hasta las 10 de la noche para revisar un documento que claramente podía esperar. Es trabajo, respondió con calma, apoyándose en el borde de mi escritorio. ¿O esperabas un trato especial? Su actitud me sacaba de quicio, pero lo peor era que, de alguna manera, él disfrutaba viéndome al borde del agotamiento. Si sigues así, voy a renunciar, lo amenacé. Tirso inclinó la cabeza con una sonrisa burlona. No lo harás. Lo odiaba. Odiaba lo mucho que me conocía. Y sobre todo, odiaba que, a pesar de todo, una parte de mí disfrutaba que me prestara tanta atención. Odio a Tirso. Odiaba la forma en que me agotaba en el trabajo. Odiaba su media sonrisa arrogante cada vez que me desplomaba en mi escritorio por agotamiento. Odio la forma en que siempre actúa como si supiera todo sobre mí. Así que cuando llegué a casa, no le di la oportunidad de estar cerca de Jeremy. Siempre que tenía tiempo libre, sostenía al bebé como una fortaleza fuerte, sin dejar que Tirso lo tocara. Llevé a Jeremy al parque. Lo mecí en mis brazos para que se durmiera. Lo bañé y jugué con él toda la tarde. Cada vez que veía a Tirso acercarse, abrazaba más fuerte a Jeremy y lo miraba fijamente como diciendo: de ninguna manera. Tirso sabía que lo estaba haciendo a propósito, y no se rindió. Todas las noches, mientras sostenía a Jeremy en mis brazos y me dirigía al dormitorio, pensando que finalmente podría disfrutar de un poco de paz, mi puerta se abría. ¿Qué carajo estás haciendo? La voz de Tirso era baja y sus ojos agudos, como si quisiera atravesarme. Estoy cuidando a mi hijo. ¿Hay algún problema?
respondí enfatizando deliberadamente las dos palabras. Mi hijo. Tirso apretó los dientes. Él entró, se paró justo al lado de la cama y me miró sosteniendo a Jeremy en mis brazos como si acabara de robarle su cosa más preciada. No es solo mi hijo. Lo miré fijamente. Ah, sí, pero durante toda la semana me hizo trabajar horas extras. Tirso no dijo nada, solo extendió la mano como para recoger a Jeremy. Me esquivé hacia un lado. No hay necesidad. Está durmiendo. Tirso frunció el ceño y de repente puso sus manos sobre la cama, inclinándose más cerca. La distancia entre nosotros se volvió peligrosa. Su aliento avivó mi rostro, provocando que mi corazón diera un vuelco. «Rafael», gritó mi nombre en voz baja, sus ojos se oscurecieron. «¿Tienes que ser tan terco?» Tragué saliva y sentí que mi espalda golpeaba la cabecera. No tengo vuelta atrás, pero no quiero rendirme. Abrí la boca para decir algo, pero de repente Tirso extendió la mano y me tocó suavemente la mejilla. Todo mi cuerpo se puso rígido. El calor de las yemas de sus dedos me hizo temblar. No fue un toque accidental. No es una provocación cualquiera. Pero algo mucho más peligroso. Después de aquella noche, algo cambió entre nosotros. Los roces ya no eran casuales, las miradas no se esquivaban, y el aire entre nosotros se volvía denso cada vez que estábamos demasiado cerca. No lo queríamos admitir, pero lo sabíamos. Una noche, mientras acomodábamos a Jeremy en su cuna, Tirso rompió el silencio. «Rafael», su voz era baja, seria. Murmuré sin apartar la vista del bebé. «Te amo». Me congelé. El corazón se me aceleró de golpe, y la habitación pareció volverse más pequeña. Giré lentamente para mirarlo. Tirso me observaba con una expresión que nunca antes había visto en él, vulnerable, pero al mismo tiempo completamente seguro de sus palabras. ¿Qué dijiste?» Mi voz sonó ridículamente temblorosa. «Que te amo», repitió sin titubear. «Y que para mí, tú y Jeremy son mi familia». Me quedé sin palabras. Siempre había pensado que Tirso solo quería ganar, que su cercanía conmigo era una forma de demostrar que tenía el control. Pero en sus ojos no había orgullo ni arrogancia, solo sinceridad. Y por primera vez, dejé de huir de lo que sentía. No respondí con palabras. Solo me acerqué y apoyé la frente en su hombro, cerrando los ojos. Sentí sus brazos envolverme, sosteniéndome con una calidez que me hizo sentir en casa. A partir de entonces todo cambió. Ya no discutíamos por cada cosa, ya no evitábamos la cercanía. Tirso seguía siendo terco y dominante, y yo seguía siendo orgulloso y testarudo. Pero de alguna manera, nos encontramos en un punto medio. 6 meses después, una noche cualquiera, Tirso me llevó a un restaurante elegante. Había velas, flores y una atmósfera ridículamente romántica. Me crucé de brazos y lo miré con sospecha. «¿Qué estás tramando?» Tirso sonrió con diversión, pero en sus ojos había algo más. «Ya lo verás». Cenamos entre risas y conversaciones ligeras, hasta que de repente Tirso se levantó de su asiento. Mi estómago se encogió cuando lo vi hincarse en una rodilla frente a mí. «Rafael», dijo con una voz firme, pero con un atisbo de nerviosismo. «Desde que llegaste a mi vida, todo ha cambiado. No solo porque trajiste caos y peleas constantes, sino porque me enseñaste lo que significa amar de verdad». Mi cara estaba completamente roja. Sentía todas las miradas del restaurante sobre nosotros, pero no podía apartar la vista de él. «No quiero pasar un solo día sin ti ni sin Jeremy. Quiero que seamos una familia, en el sentido más completo de la palabra». Abrió una pequeña caja, revelando un anillo plateado. «Rafael, ¿quieres casarte conmigo?» Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría colapsar en cualquier momento. Miré el anillo, miré a Tirso, y con un suspiro tembloroso sonreí. Sí, la sonrisa de Tirso fue la más genuina que le había visto jamás. Se puso de pie, deslizándome el anillo en el dedo, y antes de que pudiera procesarlo, ya me estaba besando. Las personas en el restaurante aplaudieron, pero yo solo podía escuchar el latido de mi propio corazón. Porque, por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente feliz.